¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. En esta oportunidad me gustaría compartir algunas impresiones sobre este libro, Crimen y Castigo, novela publicada por Fyodor Dostoyevsky en el año 1866, décima novela publicada por uno de los escritores rusos más importantes de todos los tiempos. Definitivamente el nombre de Dostoyevsky es uno de esos nombres que nos salen a la mente cuando pensamos en la época dorada de la literatura rusa, junto a otros autores como Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Iván Turgenev. Definitivamente encontramos a Fyodor Dostoyevsky. Yo he dividido esta reseña en 5 aspectos, en 5 puntos que me parecen importantes en Crimen y Castigo. Pero sería importante mencionar desde ya que todos estos aspectos se dirigen al mismo punto. Y ese punto es la admiración que me ha generado una novela como esta. Creo que Crimen y Castigo es de esos libros que marcan un antes y un después en la vida de un lector, por la forma en la que está escrita, por las emociones que genera, por los escenarios que va abordando. Creo que Crimen y Castigo es una novela inolvidable y desde ya aprovecho para recomendar su lectura. Voy a empezar entonces con esta reseña, como mencionaba, dividida en 5 aspectos. Un primer aspecto que me gustaría mencionar es el que se relaciona con el protagonista de la novela, con Rodion Raskolnikov, y de manera específica con el modo en el que el narrador profundiza en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su subjetividad. ¿Cómo es el personaje de Raskolnikov? Es un personaje marcado por angustias, por sentimientos contradictorios, por momentos recorre la ciudad de San Petersburgo como quien recorre una especie de pesadilla. Y esas emociones y pensamientos en conflicto son muy bien trabajados, muy bien descritos por el narrador. Por ese narrador, es verdad, en tercera persona, pero que está fundido con la conciencia caótica, irascible, confundida del personaje de Raskolnikov. Me gustaría leer algunos fragmentos para darle un poco más de fuerza a esta idea de la conciencia atormentada del personaje de Raskolnikov. Por ejemplo, tenemos, bueno, en mi edición, en la página 43, tenemos ya un primer momento, ¿no?, en donde se explora esta subjetividad angustiada. Esta es una escena que está al inicio de la novela, en la que Raskolnikov ha ensayado, ha llevado a cabo un primer ensayo para el crimen que cometerá contra la usurera, la ha visitado, ha planificado la ruta, la manera en la que podría cometer su crimen, y en los momentos posteriores a ese ensayo, la novela nos describe cómo se siente Raskolnikov por dentro. Todavía no se ha cometido el crimen, pero ya está muy cerca de cometerse. Y lo que tenemos es lo siguiente. Dice la novela: al día siguiente se levantó tarde, después de un sueño agitado, pero el sueño no le había dado nuevas fuerzas. Se despertó bilioso, irritable, de mal humor, y miró su cuartucho con odio. Se trataba de una jaula diminuta, de unos 6 pasos de largo. Tenía un aspecto deprimente con aquel papel amarillento, lleno de polvo, medio desprendido de las paredes, y era tan bajo que un hombre medianamente alto no podía estar allí tranquilo, pensando a cada momento que iba a darse con la cabeza en el techo. El mobiliario estaba en consonancia con el cuarto. Además de 3 sillas viejas y más bien cojas, había una mesa pintada en un rincón, con algunos cuadernos y libros. Solo por el polvo que acumulaban era evidente que nadie los había abierto en mucho tiempo. Por último, un sofá grande y desmañado
ocupaba casi toda la pared y la mitad del espacio disponible. En su día lo habían tapizado de percal, pero ahora estaba hecho jirones y Raskolnikov lo usaba como cama. Muchas veces dormía vestido, sin sábanas, cubierto con su viejo y ajado abrigo de estudiante, con la cabeza apoyada en un pequeño cojín debajo del cual metía toda la ropa interior que tuviera, tanto limpia como usada, para alzarlo un poco más. Enfrente del sofá había una mesita pequeña. Claro, ¿qué es lo que define al personaje de Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo? Una serie de emociones conflictivas y de pensamientos también conflictivos. Por un lado, claro, está su habitación, su cuarto, que lo sofoca, que está en constante desorden y de alguna manera esa habitación funciona como un ejemplo de lo que está ocurriendo también en la mente y en la conciencia del mismo Raskolnikov. Ahora, por supuesto, una cuestión es tener un personaje de este tipo y otra cuestión distinta es saber representar o saber abordar ese caos subjetivo que define a este personaje. Y yo diría que ese es uno de los grandes puntos de Crimen y Castigo, el saber graficar ese desorden emocional y también intelectual en el personaje de Raskolnikov. Voy a leer un par de escenas más y voy a mencionar también un poco de su contexto para desarrollar esta idea. Por ejemplo, hay una escena muy locuaz también sobre el personaje de Raskolnikov en Crimen y Castigo, que es el momento posterior al momento en el que su madre le escribe, ¿no? Raskolnikov vive en San Petersburgo, su madre le escribe desde lejos, desde una ciudad lejana, muy esperanzada en lo que él puede hacer con su futuro, porque él es un estudiante en el que la familia ha empeñado el dinero para que él pueda tener un futuro promisorio. Y él recibe la carta de su madre. Y en esa carta ella le da a entender que hay algunas decisiones que se ha tomado a nivel familiar en relación con su hermana y en relación con ella misma para que las cuestiones económicas se resuelvan, para que sean mucho más sencillas. Y esas acciones o esas decisiones que está tomando la madre y también la hermana le parecen a Raskolnikov que no son las mejores decisiones, sobre todo porque están orientadas por lo práctico. La hermana de Raskolnikov se está uniendo con un hombre por el que no parece sentir prácticamente nada. Hay una relación puramente de interés y eso conflictúa muchísimo a Raskolnikov porque tiene la noción, tiene la idea de que todo esto ocurre un poco por su culpa. Bueno, esa sensación de culpa y de ira por las decisiones que está tomando su madre alteran un poco su conciencia. Y esto se nos grafica en un párrafo como el que voy a leer ahora, ¿no? Por ejemplo, esto es en la primera parte, en el capítulo 4 de la primera parte. Raskolnikov habla consigo mismo acerca de este problema, de las decisiones que están tomando su madre y su hermana. Porque él se promete a sí mismo que ese compromiso no va a ocurrir. Y nada de esas decisiones que se están tomando a cabo se darán sin que él procure impedirlo. Y entonces leemos lo siguiente. ¿Qué no va a ocurrir? ¿Y tú qué vas a hacer para que no ocurra? ¿Prohibirlo? ¿Con qué derecho? ¿Qué puedes prometerles, a tu vez, para rogarte ese derecho? ¿Consagrarles todo tu destino, todo tu futuro, cuando termines tus estudios y consigas un trabajo? Eso ya lo hemos oído antes, y no son más que palabras, pero ¿y ahora? Porque en este asunto hay que hacer algo ahora mismo, ¿lo entiendes? ¿Qué estás haciendo ahora? Las estás desplumando. El dinero lo han pedido prestado a cuenta de la pensión de 100 rublos y han tenido que pedir un anticipo de los Svidrigailov, de Afanasy Ivanovich Bagrushin. ¿Cómo piensas librarlas, futuro millonario? Zeus que dispone de su destino. ¿De aquí a 10 años? En 10 años tu madre habrá tenido tiempo de quedarse ciega tejiendo chales y puede que también llorando sin parar. Tantas privaciones la habrán dejado en los huesos. ¿Y tu hermana? Bueno,
Imagínate lo que puede ser de tu hermana dentro de 10 años o a lo largo de esos 10 años. ¿Lo adivinas? Así se angustiaba y se mortificaba, haciéndose estas preguntas, no sin cierto regodeo. De todos modos, esas preguntas no eran nuevas. No había surgido de repente, sino que eran viejas, constantes, familiares. Hacía ya mucho que habían empezado a desgarrarle el corazón, y se lo habían destrozado. Ya hacía tiempo que había brotado en él aquella amargura que ahora experimentaba. Había ido creciendo, se había acumulado y en los últimos tiempos había madurado y se había concentrado, adoptando la forma de una pregunta espantosa, salvaje y fantástica que atormentaba su corazón y su cabeza y que exigía a toda costa una respuesta. Creo que este párrafo, que es un poco extenso, define muy bien la estrategia que plantea Dostoyevsky para profundizar en la subjetividad de Raskolnikov. Frases largas, caóticas, cargadas de preguntas que quedan sin respuesta. Y ese caos, cuando el lector entra en contacto con ese caos, tiene la impresión de que es la mejor manera para poder indagar en esa conciencia desordenada. Creo que es uno de los grandes aciertos de Crimen y Castigo, este primer punto, que es la profundización en el personaje de Raskolnikov. Y en realidad esto lo vamos a encontrar de manera transversal a toda la novela. Yo diría que casi un 40% de la novela, un poco más, desarrolla la indagación en esa subjetividad, en ese mundo interior, repleto de caos, de dudas, de contradicciones. Y la relación que tiene el lector con esa profundización no es el de la belleza, la contemplación o la asimetría. Es más bien un vínculo que aprecia el desorden y el caos porque entiende que la mejor manera de narrar ese mundo desordenado es a través de esa narración de oraciones largas, contradictorias, desconcertantes. Bueno, esto como primer aspecto, la profundización del narrador en la subjetividad caótica de Raskolnikov. Un segundo elemento que me gustaría mencionar es el de la ciudad de San Petersburgo. La manera en la que se nos grafica la ciudad de San Petersburgo. ¿Qué términos podrían definir a esa ciudad? Mientras revisaba el libro, me parecía que los términos que mejor definen a la San Petersburgo de Crimen y Castigo son ciudad sofocante, ciudad deteriorada, repleta sobre todo de borrachos. La palabra borracho o borrachos es una palabra que se va a repetir y que aparece una y otra vez en los paseos, en las caminatas que lleva a cabo Raskolnikov antes de cometer el crimen, durante la planificación, durante las dudas acerca de si va a cometer el crimen y después, ya cuando llega la culpa, el cargo de conciencia, las dudas morales. Durante todos esos paseos que lleva a cabo Raskolnikov, siempre van a aparecer borrachos, personas que ya están en los momentos de mayor decadencia de sus vidas. Y también vamos a encontrar personas que él cataloga como deterioradas moralmente, ¿no? Además de los borrachos, vamos a encontrar, por ejemplo, a la usurera, vamos a encontrar a personas que se aprovechan, por ejemplo, de jovencitas que por determinadas razones están en la calle. Y todo esto va a crear, en conjunto con el clima, que es un elemento que no es menor porque se repite constantemente en la novela, la idea de este calor sofocante, este calor aplastante, este calor que atonta, que adormece, nos va a crear la impresión de una San Petersburgo difícil de llevar, sofocante, aturdidora, y que también puede hacer en algunos casos que los personajes se dejen llevar por la ira, que se apresuren para encontrar algún tipo de salida al sofoco que genera la ciudad. Yo quisiera leer en ese sentido un fragmento. Si bien la novela presenta constantes fragmentos también en relación con la decadencia que implica estar en San Petersburgo. Por ejemplo, en la página 14 de mi edición encuentro un fragmento corto, ¿no? Por ejemplo, dice: seguía siendo un calor insoportable.
Además, el sofoco, las apreturas, la cal por todas partes, la madera, los ladrillos, el polvo y ese olor tan característico del verano que conocen de sobra todos los habitantes de San Petersburgo, que no disponen de medios para alquilar una dacha. La combinación de todo eso agitaba de un modo desagradable los nervios, ya de por sí bastante alterados del joven. Claro, hemos definido que el personaje de Raskolnikov tiene una subjetividad conflictiva, caótica, pero la novela nos presenta la impresión de que la ciudad contribuye también muchísimo a este estado anímico confuso, irascible, de atontamiento en algunos momentos. Me gustaría leer también, por ejemplo, algún otro fragmento de la página 20, en los que encontramos otro concepto, ¿no? Además del calor y del sofoco, esta noción de los borrachos, las personas que están abandonadas en la calle, con las que se encuentra Raskolnikov y que le dan la sensación de decadencia de su ciudad, ¿no? Por ejemplo, en algún momento encontramos lo siguiente, en mi edición, en la página 20, dice: iba por la acera como borracho, sin fijarse en los transeúntes y tropezando con todo el mundo, y no se recobró hasta llegar a la siguiente calle. En ese preciso instante, dos borrachos, sujetándose el uno al otro e insultándose, salieron por la puerta y subieron a la calle. De inmediato, sin pensárselo dos veces, Raskolnikov bajó las escaleras. Hasta ese momento jamás había puesto el pie en una taberna, pero ahora la cabeza le daba vueltas y se sentía torturado por una sed abrasadora. Se moría de ganas de tomarse una cerveza fría y además achacaba su repentina debilidad al hecho de que estaba hambriento. Se sentó a una primera mesa pringosa en un rincón sucio y oscuro, pidió cerveza y se bebió el primer vaso con avidez. Sintió un alivio inmediato y se le aclararon las ideas. Bueno, aquí he leído estos dos fragmentos cortos, pero en realidad otro elemento transversal a la novela es la ciudad de San Petersburgo, ¿no? La manera en la que la novela nos presenta la ciudad nos genera la impresión de decadencia, de degradación, y esto en conjunto con el primer aspecto, es decir, el caos interno que tiene Raskolnikov, terminan de alguna forma ofreciéndonos la impresión de que sus decisiones y sus actos son producto de esa combinación, ¿no? Una subjetividad conflictiva que entra en contacto con una ciudad que también está en gran decadencia. Entonces, como segundo aspecto, quería mencionar la ciudad de San Petersburgo. La ciudad de San Petersburgo, a la que uno podría denominarle también la ciudad de los muertos, ¿no? De los muertos vivientes o la ciudad de los fantasmas. Porque durante todo ese recorrido tenemos esa impresión, ¿no? La impresión de que todas las personas, borrachos, mendigos, prostitutas, la usurera, hombres que se quieren aprovechar de las mujeres de la calle, todos estos personajes configuran una especie de ciudad fantasma que recorre Raskolnikov. Vamos a ir ahora a un tercer aspecto que me parece importante también mencionar en Crimen y Castigo, y es el catálogo de personajes. El catálogo de personajes. Por supuesto, Crimen y Castigo marca la historia de Raskolnikov y ese crimen que lleva a cabo a una usurera, el asesinato, el salvaje asesinato a una usurera y a una persona más que se presenta en algún momento. Y la novela desarrolla la planificación, el momento en el que se lleva a cabo el asesinato, la culpa, el cargo de conciencia y la posterior revelación del crimen, ¿no? y el padecimiento, la pena final por el crimen. Y claro, es la historia de Raskolnikov. Pero en paralelo, la novela presenta una gran riqueza, que es su galería de personajes. Personajes que rodean a Raskolnikov, que van llegando a San Petersburgo o que salen del anonimato. En realidad hay muchísimos personajes que vale la pena mencionar, pero yo
he preparado una lista corta de 5 personajes que me parece son particularmente importantes, ¿no? Interesantes en Crimen y Castigo. Un primer personaje que en realidad yo los trabajaría en conjunto, un primer dúo de personajes serían el de Sonia y su madre, Katerina Ivanovna Marmeladovna, ¿no? La hija y la esposa de un hombre que se encuentra Raskolnikov en las primeras partes de la novela, que es Marmeladov, ¿no? Que es un borracho que un día le revela su culpa, su sentido de tragedia, porque no se puede controlar, porque desperdicia todo el dinero. Bueno, es un personaje importante. Pero los personajes de Sonia, su hija, y de su esposa, Katerina Ivanovna, me parecen particularmente importantes, ¿no? Hay una escena en el contexto de la muerte de Marmeladov. En algún momento este hombre fallece en medio de un accidente y profundizamos en estos dos personajes, ¿no? Y bueno, el personaje de Sonia también será crucial, ¿no? Hay una escena importantísima con Sonia, entre Sonia y Raskolnikov, alrededor de una Biblia, ¿no? Cuando ambos leen una escena, era la escena de la resurrección de Lázaro, y Raskolnikov le pide que lo acompañe, ¿no? Que lo acompañe. No le dice a dónde, porque tal vez él mismo no lo sabe, pero le pide que la acompañe, ¿no? Le pide a Sonia que lo acompañe. Creo que esos dos personajes, el de Katerina Ivanovna y Sonia, son un primer gran personaje, porque casi siempre aparecen en conjunto, aparecen las dos juntas, ¿no? Dos personajes que vale muchísimo la pena conocer. En segundo lugar, yo colocaría a dos personajes también femeninos importantes en la novela. Me refiero a la hermana de Raskolnikov, Dunechka, Dunia, también le llaman, y a su madre, Pulgeria Alexandrovna Raskolnikova. Estos dos personajes también suelen aparecer en conjunto, aparecen las dos juntas, se trasladan por diferentes lugares, tienen diálogos con los amigos, bueno, con el amigo de Raskolnikov, lo acuden en algún momento cuando Raskolnikov está enfermo en su cuarto, y son dos personajes también importantes. Hay una escena que es magistral al principio, ¿no? Que son los momentos en los que ellas les envían sus cartas, todavía no habiendo llegado a San Petersburgo, en donde le cuentan la situación familiar, las decisiones que están tomando para facilitarle un poco la vida, ¿no? Bueno, son dos personajes que también me parecen importantes, el personaje de la madre de Raskolnikov y de su hermana, porque de alguna manera ellas dos padecen las decisiones, las dudas, los actos radicales que también en algún momento comete el personaje de Raskolnikov. Un tercer personaje que me gustaría mencionar es el de este hombre enigmático que es Svidrigailov. Es un personaje que aparece al principio de la novela en relación con un drama que le cuenta su madre a través de carta, en donde hay una especie de infidelidad, en donde está también involucrada la hermana de Raskolnikov, y este personaje es Svidrigailov, que tiene mucho dinero, participa en esa confusión. Pero en algún momento, ya cuando la novela se traslada totalmente a San Petersburgo, aparece Svidrigailov frente a Raskolnikov. Quiere él estar con Dunia, con la hermana de Raskolnikov, pero a Raskolnikov le parece que es una unión nefasta llevada solamente por el interés, que degradaría profundamente a su hermana, y se opone radicalmente a esa unión. Este personaje, Svidrigailov, tiene muchísimo dinero, prácticamente lo pone a disposición de la hermana de Raskolnikov, de Dunechka, pero ni siquiera así, ni él, ella, de manera un poco más problemática, parecen estar del todo interesados en que esa pareja se concrete, ¿no? Sobre Svidrigailov hay que decir que tiene una de las mejores escenas finales, ¿no? La desaparición de la novela de Svidrigailov son aproximadamente unas 15, 16 páginas en donde el personaje está solo caminando por las calles de San Petersburgo. Me parece que en la noche, con una serie de pensamientos, deja
su dinero a algunas personas importantes para él. Y yo creo que la escena del final de Svidrigailov es una de las grandes escenas que están presentes en Crimen y Castigo, además de las escenas que ya conocemos, ¿no? Como el de la muerte de la usurera o los episodios finales en Siberia, ¿no? Creo que Svidrigailov es un personaje inolvidable también en Crimen y Castigo. Y dos últimos personajes que me gustaría mencionar en esta línea de los personajes importantes de Crimen y Castigo son, bueno, el amigo de Raskolnikov, ¿no? Un amigo que discrepa de sus ideas, con el que tiene constantes discusiones, que es el personaje de Dmitri Razumigin. Un personaje que va cambiando a lo largo de la novela, ¿no? Va teniendo funciones diferentes hasta que, ya llegado a cierto punto, es un personaje muy cercano a la hermana de Raskolnikov. Y prácticamente los dos se hacen amigos, se van acercando y cada vez ese vínculo entre Razumigin y Dunechka es más estrecho. Pero Razumigin es un personaje sumamente importante, sobre todo en la primera mitad de la novela, ¿no? Cuando converse con Raskolnikov, cuando quiera saber más sobre sus ideas, cuando conversen sobre sus puntos de vista, el personaje de Razumigin, amigo de Raskolnikov, es un personaje importante también en Crimen y Castigo. Y he dejado para el final el personaje, o al menos uno de los personajes más fascinantes de la novela, ¿no? Algunos sostienen que el antagonista de Crimen y Castigo es Svidrigailov, ¿no? Con este interés de tener a Dunechka por esposa, y algunos señalan que por lo enigmático que es, Svidrigailov es el gran antagonista de Raskolnikov. Y en algún sentido podría decirse que sí. Pero yo creo que la verdadera carga de oposición a Raskolnikov está en el personaje de el juez, que se encarga de investigar qué es lo que ha ocurrido con el crimen. ¿Quién ha matado a la usurera? Hay un personaje que se encarga de seguir esa investigación, que es un juez, que además es el tío de su amigo, el tío de Razumigin. Me refiero al personaje de Porfiri Petrovich. Hay unas escenas de oposición entre Rodion Raskolnikov y Porfiri Petrovich, de duelos intelectuales, de enfrentamientos verbales que son verdaderamente magistrales, tensionantes, momentos en los que, como mencionaré ahora en el siguiente punto, dialogan, conversan, se enfrentan sus puntos de vista, ambos personajes muy inteligentes, muy astutos, y creo que el personaje de Porfiri Petrovich es uno de los personajes inolvidables en Crimen y Castigo, sobre todo por lo muy bien marcada que queda su personalidad y su inteligencia cuando se opone a la de Raskolnikov, ¿no? Esos momentos en donde los dos se enfrentan son inolvidables en una novela como esta. Bueno, esto en lo que respecta al tercer aspecto, que son los personajes de Crimen y Castigo. Me gustaría mencionar ahora, en cuarto lugar, los diálogos presentes en Crimen y Castigo. Esta es una novela fascinante por la profundización en la subjetividad caótica de Raskolnikov. Es una novela fascinante por la imagen que se nos ofrece de San Petersburgo, esa ciudad que parece ser una ciudad fantasma, una ciudad de muertos vivientes, una ciudad decadente. Es, por supuesto, Crimen y Castigo, una novela fascinante por el catálogo de personajes que tenemos, familiares de Raskolnikov, amigos de Raskolnikov, los policías, los jueces que investigan el crimen. Pero también es una novela fascinante e inolvidable por los diálogos. Yo recuerdo, mientras leía los diálogos, las conversaciones de Crimen y Castigo, haber subrayado varios fragmentos, anotado, no saber del todo cómo marcar la impresión e inclusive la gratitud emotiva que generan esos diálogos. Porque los diálogos en Crimen y Castigo no son diálogos netamente funcionales o a través de los cuales los personajes se dan indicaciones o se cuentan cosas. Son diálogos a través de los cuales
Los personajes expresan sus puntos de vista sobre el mundo, sus ideas sobre diferentes aspectos. Yo mencionaría, si bien hay varios diálogos importantes en Crimen y Castigo, yo mencionaría algunos diálogos en particular. Un primer diálogo que me parece importante es el diálogo que tiene lugar entre Raskolnikov y Sonia. El diálogo que tiene lugar entre Raskolnikov y Sonia cuando Raskolnikov le dice las razones por las que mató a la usurera. Voy a leer un fragmento de ese diálogo, ¿no? En mi edición, en la página 492, nos encontramos al momento en el que Raskolnikov le habla de ese crimen, ¿no? Le menciona las razones por las que terminó matando a la usurera. Ellos están solos en la habitación de Sonia y Raskolnikov le da esta revelación. El fragmento dice lo siguiente: por primera vez en mi vida tuve una idea que nadie había tenido antes que yo. Nadie. De pronto vi tan claro como la luz del día lo raro que era que hasta entonces nadie se hubiera atrevido, dejando de lado tanto sinsentido, a agarrarlo todo por la cola, así sin más, y mandarlo al quinto infierno. Yo quise atreverme y la maté. Solo quería atreverme, Sonia. No hubo más razón que esa. Y mientras tanto, Sonia se queda desconcertada por lo que él le está contando. Más adelante encontramos otro fragmento de este mismo diálogo, ¿no? Él le dice: y no vayas a creer que no sabía, por ejemplo, que si empezaba a preguntarme y a cuestionarme si tenía o no tenía derecho a hacerme con el poder, entonces desde luego ese derecho ya no lo tenía. O que, si me planteaba la pregunta de si el hombre es un piojo, para mí ya no era un piojo, como si podía serlo, en cambio, para quien no pensaba en esas cosas y seguía su camino sin hacerse preguntas, y que estuviera tantos días preocupado, considerando lo que habría hecho o dejado de hacer Napoleón, me hacía sentir claramente que yo no era ningún Napoleón. Tenía que soportar el tormento de tanta palabrería, Sonia, y estaba continuamente deseando quitármelo de encima. Quería matar al margen de toda casuística, Sonia. Quería matar por interés, por mi propio interés. No quería engañarme a mí mismo en esta cuestión. Yo no maté para ayudar a mi madre. Eso es absurdo. Tampoco maté para conseguir los recursos y el poder con los que convertirme en un filántropo. Otro absurdo. No, sencillamente maté. Maté para mí solo. Y más adelante. Tenía que saber otra cosa. Fue otra cosa la que me empujó. Necesitaba averiguar, y cuanto antes, si yo era un piojo, como todo el mundo, o si era un hombre, si era capaz de superar todos los obstáculos, si iba a inclinarme o no iba a inclinarme a coger el poder, si era una criatura temblorosa o si tenía derecho. En realidad este fragmento, el que acabo de leer, es un fragmento bastante extenso, son varias páginas en donde Raskolnikov revela las razones por las que mató a la usurera, y creo que es uno de los párrafos más fascinantes que tiene Crimen y Castigo. Pero quisiera mencionar también otros diálogos importantes en esta novela. Un diálogo, por ejemplo, que me gustaría mencionar es el diálogo que se da entre Raskolnikov y Porfiri Petrovich. Hay un diálogo en el que ambos conversan acerca de una publicación de un artículo que escribió Raskolnikov meses antes, en donde hablaba acerca del derecho que pueden tener ciertas personas a llevar a cabo determinadas acciones radicales, ¿no? Y ese diálogo es una especie de duelo intelectual entre Petrovich y Raskolnikov, ¿no? En donde él le va preguntando acerca de las ideas de ese artículo, Raskolnikov le responde de manera muy rápida, y hay un juego de duelo en el que podríamos decir que el juez o el que está en el medio es el amigo de Raskolnikov, que es Razumijin, pero que al mismo tiempo es sobrino de Petrovich, ¿no? Del juez.
Esa escena me parece magistral. Tal vez solamente, o tal vez no, superada por la escena del interrogatorio. Ya en los últimos tramos de la novela, en el último tercio en realidad de la novela, Porfiri Petrovich interroga a Raskolnikov. Interroga a Raskolnikov acerca de lo que es el crimen, del derecho al crimen, y hay todo un fragmento en donde él explica cómo procede en su investigación para descubrir a los criminales. Qué pistas sigue, cómo atiende a la mirada de una persona, a la forma de ser de alguien para descubrir si ha cometido un crimen o no. Y por momentos nosotros cuando leemos esa parte nos preguntamos, ¿Porfiri Petrovich ya sabe que Raskolnikov ha cometido ese crimen o no lo sabe? ¿Está jugando con su mente o más bien es un personaje cándido e inocente que no se le pasa en ningún momento por la mente que Raskolnikov haya cometido un crimen? Esa ambigüedad caracteriza de manera inolvidable esos diálogos entre Porfiri Petrovich y Raskolnikov. Tanto el diálogo en torno a la publicación en la revista que tiene a Razumijin como testigo, como el interrogatorio que se da mucho después entre esos dos personajes, están, yo diría, entre las grandes escenas, entre los grandes diálogos que tiene Crimen y Castigo. Solamente agregaría un diálogo más que de pronto no tiene la intensidad de los otros dos diálogos, pero que vale la pena mencionar, ¿no? Que es el diálogo que tiene Raskolnikov con Svidrigailov en torno a la existencia de los fantasmas o de seres que trasciendan la experiencia práctica con el mundo. Es una especie de diálogo filosófico que aparece también entre estos dos personajes y creo que vale muchísimo la pena revisarlo. En realidad la novela, como he dicho, tiene grandes momentos, grandes diálogos y he mencionado solamente 4, pero hay muchos otros diálogos importantes en Crimen y Castigo. Y bueno, voy a ir terminando con un último aspecto. Este último aspecto que me gustaría mencionar tiene relación con el final de la novela, el último capítulo, o en realidad más que el último capítulo, el epílogo, ¿no? Crimen y Castigo tiene un epílogo, y este epílogo ya se da en el momento en el que Raskolnikov revela, deja que se descubra, se pone en evidencia acerca de este crimen que ocurrió al principio del libro. Y entonces lo que tenemos en las escenas finales es ya el momento en el que es condenado a trabajos forzados en Siberia. Hay una primera parte que podríamos denominarle la parte objetiva en ese epílogo. Y es la parte en donde se nos cuenta cómo Raskolnikov actuó durante el juicio, la manera en la que se comportó ya durante el interrogatorio en el juicio, en donde habló de su culpa sin ningún tipo de atenuante. Se nos menciona también, por ejemplo, cómo van terminando un poco los vínculos entre los personajes. Allí, por ejemplo, vemos cómo Dunechka y Razumijin van uniendo sus vidas. También tenemos la duda acerca de si la madre de Raskolnikov, Pulgeria Alexandrovna Raskolnikova, sabe o no qué ha ocurrido con su hijo. Porque a ella lo que le dicen es que ha habido un viaje y él ha tenido que alejarse. No le mencionan la pena a la que él ha sido sometido en Siberia. Y también ese final maneja esa ambigüedad, ¿no? Entonces, por un lado es una parte un poco más objetiva, más informativa, fascinante también, en donde se nos concluye diciendo que todos tienen una noción acerca de lo que le está ocurriendo a Raskolnikov gracias al personaje de Sonia. Porque Sonia ha viajado a Siberia con Raskolnikov y es a través de sus cartas que ella va revelando cómo va ocurriendo, cómo se va desarrollando el destino de Raskolnikov en Siberia. Esa es la parte objetiva. Pero está la parte final, ya la segunda parte del epílogo, en la que accedemos al mundo interior de Raskolnikov. Yo no he integrado esta parte al primer punto de lo subjetivo porque me parece que vale la pena apartarlo, ¿no? Ponerlo aparte. Y es el momento en el que accedemos a las todavía dudas
a las reflexiones de Raskolnikov en Siberia acerca de si lo que ha cometido se ubica en el plano de lo moral o de lo inmoral, ¿no? Y nuevamente allí Dostoyevsky, el narrador, profundiza en el caos de las ideas de Raskolnikov, en sus dudas, en sus emociones. Aunque claro, aquí hay un matiz nuevo, ¿no? Que es la idea de que él está esperando que termine esa condena tal vez para ser un hombre nuevo. Y observa todo lo que hacen otros hombres que también han sido condenados a trabajos forzados en Siberia, ¿no? Y hace algunas apreciaciones acerca de cómo en el encierro se puede valorar de una manera diferente lo cotidiano, lo más pequeño, lo insignificante, lo que antes no se podía ver. En la reclusión, en el encierro, adquiere una luminosidad diferente. Esos dos fragmentos que conforman el epílogo son también fragmentos para subrayarlos, anotarlos, atesorarlos en la mente, y creo que son también fragmentos importantes, imprescindibles en la lectura de Crimen y Castigo. Bueno, vamos llegando entonces al final de esta reseña sobre esta novela fascinante que es Crimen y Castigo. Y yo terminaría, bueno, con algunas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones sobre esta novela. Bueno, una primera conclusión que tengo sobre Crimen y Castigo es que esta es una novela, bueno, sí, relativamente larga, son casi en mi edición poco más de 600 páginas, que sin embargo se leen con la intensidad de un cuento, con esa voracidad, con esa velocidad, esa emoción que no cesa en Crimen y Castigo, ¿no? Hay algo en la narración, en el desorden de la narración, en lo abrupto en lo que se presentan los hechos, en esa especie de narración torrencial que genera una lectura también muy veloz, muy rápida, ¿no? Por supuesto que hay que equilibrar ese empuje que genera la forma de narrar de Dostoyevsky con ralentizar un poco la lectura para no perderse los detalles, ¿no? Porque en paralelo a esa velocidad, que prácticamente es de narración breve, es una novela repleta de pequeños detalles y desde ya, si uno sabe, va a releer 3 o 4 veces, ¿no? Es una gran novela. Una segunda conclusión se podría dar en torno a los personajes, ¿no? Decía que Raskolnikov es el centro de Crimen y Castigo, claramente es el protagonista de la novela, pero Dostoyevsky al mismo tiempo le da su lugar, su espacio y sus matices a los diferentes personajes que aparecen en Crimen y Castigo. Se trate de Sonia y de su madre, hija y esposa de Mermeladov, se trate de Dunechka o de la madre de Raskolnikov, se trate de su amigo Razumijin, de Svidrigailov, del juez Petrovich, todos tienen su espacio, todos tienen su escena, sus reflexiones, su identidad. Y ese es uno de los grandes puntos de Crimen y Castigo, el buen trabajo que tiene Dostoyevsky, que lleva a cabo Dostoyevsky con los personajes. Una tercera conclusión también a la que podríamos llegar es que esta novela parece distanciarse ligeramente de lo que es el plano del realismo, en el sentido de que algunas de sus escenas no son del todo esperables o verosímiles, porque se dan de manera abrupta. De pronto aparece un personaje en medio de la nada, hay un giro inesperado de un momento a otro. Pero yo creo que en este caso tuve la impresión de que no es el interés de Dostoyevsky que los lectores nos creamos por completo los giros, sino que la atención está en otro lugar. Está en lo que se genera a partir de esa aparición de personajes. Por ejemplo, el personaje de Svidrigailov aparece de un momento a otro en la habitación de Raskolnikov. Y la conversación que tienen es fascinante, es de una intensidad inolvidable. Ahora, claro, si nos ponemos a pensar que justo apareció precisamente en la habitación de Raskolnikov, tal vez eso pueda generarnos ciertas defensas contra el libro. Pero
tengo la impresión de que Dostoyevsky no se está moviendo necesariamente en el plano del realismo. Inclusive por momentos tengo la impresión de que la novela intenta quebrar ese pacto de lectura del realismo. No es que vaya al fantástico o a la ciencia ficción, sino que fuerza las casualidades o lo abrupto de ciertas escenas porque el interés está en otro lugar, ¿no? El interés está en otro lugar. Entonces, por momentos alguien podría decir, esta novela se rige más por la dinámica del teatro, ¿no? Un personaje aparece, desaparece, otro dialoga con otro sobre otro tema, en circunstancias no necesariamente verosímiles, pero creo que esta novela juega a otra cosa, ¿no? Yo diría que esta es una experiencia de lectura inolvidable, ¿no? Creo que Crimen y Castigo, creo que lo decía al principio, marca un antes y un después en la vida de todo lector. Recordaba el fragmento que le dedica Borges a Dostoyevsky, ¿no? Cuando dice como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca un antes y un después en nuestra vida. No sé si eso se dé con todas las novelas de Dostoyevsky. Borges lo dice en el contexto de la lectura de Los demonios. A mí me ha ocurrido con Crimen y Castigo, ¿no? Creo que Crimen y Castigo es una novela inolvidable, muy bien estructurada, de una intensidad que no falla en ninguna ocasión. Yo tengo la impresión de que es una novela muy bien controlada, ¿no? Hay una especie de tensión entre la emoción, la velocidad, lo torrencial de la narración en Dostoyevsky y al mismo tiempo el espacio que le otorga a cada uno de los personajes. Todos tienen su espacio, su dimensión, su personalidad y todos generan interés. Ese es un punto importante. Muy bien, antes de cerrar este episodio, esta reseña sobre Crimen y Castigo, me gustaría recomendar 3 libros en torno al autor de Crimen y Castigo, a Fyodor Dostoyevsky. Por supuesto, no podemos hablar de la vida de Dostoyevsky si no mencionamos al que es probablemente su más importante biógrafo, que es Joseph Frank, que hizo esta biografía en 5 tomos. De manera particular es el 4º tomo, el que se dedica a Crimen y Castigo, ¿no? El que se denomina Los Años Milagrosos, ¿no? Son los años de publicación de Crimen y Castigo, El Idiota, Los Demonios, y ahí también está El Jugador, ¿no? Ese 4º tomo menciona algunos de los rasgos o de los aspectos, ¿no?, en torno a los cuales se publicó y se preparó Crimen y Castigo. Entonces es un primer libro, ¿no? Los Años Milagrosos, biografía de Joseph Frank sobre Fyodor Dostoyevsky. Un segundo libro que me gustaría recomendar es el libro de George Steiner, Tolstoy o Dostoyevsky. Es un ensayo magistral en donde George Steiner compara los dos estilos. Creo que vale muchísimo la pena. Uno consigue diferenciar un poco el estilo más sereno, pero también profundo a su manera de Tolstoy, con esta escritura un poco más desconcertante, más desordenada, pero que llega a otros lugares de profundidad que es la escritura de Dostoyevsky. Entonces, como segunda recomendación de George Steiner, Tolstoy o Dostoyevsky, un texto también muy importante. Y yo terminaría con una tercera recomendación, un texto más corto. Me refiero al texto de Stefan Zweig. Tiene un ensayo, un libro ensayo titulado Tres Maestros, Balzac, Dickens, y la segunda mitad del libro está dedicada a Dostoyevsky. Es una especie de canto homenaje a la escritura de Dostoyevsky, un texto más emotivo que objetivo, más emocional que repleto de datos, pero que vale también muchísimo la pena revisar. Bueno, con estas recomendaciones me gustaría cerrar esta reseña sobre Crimen y Castigo, como decía, novela publicada por Fyodor Dostoyevsky en el año 1866 y una de sus novelas más importantes. Les recomiendo muchísimo la lectura de esta novela. Creo que es una novela que, como decía, marca un antes y un después en la vida de todos los lectores. Y hasta aquí con esta reseña. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.